Ahora ya informados del pronóstico del tiempo, seguimos con más temas que marcan esta jornada de jueves, porque durante la mañana el ex carabinero Sebastián Zamora insistió en su inocencia y aseguró que la caída del manifestante se debió a un choque entre ambos. Recordemos que esto ocurrió en el puente Pío Nono. Tenemos a Estefanía Bustamante para que podamos seguir analizando, porque hoy fue el momento ya de escucharlo, de dar su declaración en este proceso que comenzó durante la jornada de ayer. Así que, Estefanía, tú nos vas a contar más. Sí, Vivi, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un juicio que puede durar hasta 11 días, lo hemos dicho, y durante esta jornada, en la segunda jornada, valga la redundancia, parte precisamente con la declaración del ex carabinero Sebastián Zamora a las 9 de la mañana. Llegó acompañado de sus abogados, precisamente para estar en el estrado y en primera instancia entregar su testimonio respecto a lo ocurrido en octubre de 2020 en el puente Pío Nono, con esta colisión que se produce entre el entonces carabinero y también la víctima, ¿no?, que cae hasta el lecho del río Mapocho a 7 metros de altura. Un relato que hizo Sebastián Zamora en poco más de una hora, que de hecho había quedado pendiente el día de ayer cuando él renuncia a su derecho de guardar silencio, donde repasó desde el momento en que él ingresa a la institución de Carabineros y ya después cuando está en esta investigación que ahora actualmente lo tiene con firma mensual. Un repaso de los hechos donde tú decías, Vivi, insistió en su inocencia, habló también de los protocolos de control de orden público que rigen y regían también en ese momento cuando él está en esta arremetida policial hacia la avenida Santa María por la vereda poniente del puente Pío Nono. Pasemos a revisar precisamente las declaraciones del ex carabinero durante esta mañana y luego seguimos comentando. Creo que paralelamente al puente va corriendo esta persona que ya había visto minutos atrás golpeando un carro policial. Al acercarme voy con mi brazo derecho, en el cual llevo mi bastón isomer, de forma extendida a la altura de sus hombros, y mi brazo izquierdo a la altura de su cintura. Todo esto con el fin, como mencioné anteriormente, de poder abrir mis brazos y poder atrapar a la persona. Nunca pensé que al ejercer la acción de querer detenerlo para poder derribarlo, pudiera caer al río. Yo retrocedí, buscando qué hacer, desorientado, en shock. Ahí estaba entonces el relato de Sebastián Zamora, quien se quiebra en ese momento, ¿no?, de su relato. Él también en otro momento se vio bastante afectado cuando hablaba de las amenazas recibidas en el contexto de ser carabinero, decía ahí Sebastián Zamora. Incluso ahí hay un punto bien importante, relevante para la investigación, que tiene que ver con las cámaras corporales. Él detallaba que las cámaras que reciben, cámaras fiscales que reciben los funcionarios policiales, en específico los de orden público que salen a terreno, son 3 cámaras que recibían por sección al menos ese día, y para los funcionarios de mayor rango. Por lo tanto, él comentaba que se sugería entre los funcionarios de Carabineros portar cámaras personales para evitar funas, decía Sebastián Zamora, respecto a las detenciones que habían en el marco de las protestas que habían ocurrido en el estallido social. Es por eso entonces que eso también cobra relevancia, considerando que su cámara personal, uno de los motivos por los cuales es dado de baja por no reportar que tenía esta cámara. Él cuenta también durante esta mañana que él había olvidado, de hecho, que su cámara había quedado en el chaleco, en uno de los compartimentos del chaleco, al momento entonces de esta colisión con la víctima. En este caso, ahí en el puente Pío Nono, había quedado en el carro policial. Días después recuerda que tenía esta cámara y decide entregarla a las fiscalías. El relato entonces de Sebastián Zamora, que después fue interrogado por la Fiscalía latamente. De hecho, el Ministerio Público quiere mostrar 26 audios en esta audiencia, y durante esta jornada solamente pudo mostrar un tercio, y eso acompañado también de material audiovisual, videos de lo ocurrido ese día en el puente Pío Nono. Pasemos a revisar también parte de las declaraciones del abogado, de uno de los abogados de Sebastián Zamora. Hay 2 elementos muy relevantes. Uno, que él era un funcionario de bajo rango y había muchos otros funcionarios que son los que daban las instrucciones. Y en segundo lugar, explica la dinámica de los hechos, consistente en que él, al intentar detener a una persona que había cometido delito,
chocan los dos cuerpos en movimiento, siendo los distintos cuerpos eyectados. Él tenía una cámara personal, no fiscal, que en su momento la olvidó y que fue recuperada por la policía y por la fiscalía. Esa cámara la fiscalía no la ha mostrado, pero cuando sea exhibida se podrá acreditar que la dinámica es exactamente la que describe el señor Zamora. Bueno, se expusieron también esas cámaras en esta segunda jornada de juicio. En el caso Pío Nono, recordemos que lo que sostienen los abogados de Sebastián Zamora es que ya se había identificado a la víctima minutos previos de esta colisión en el puente Pío Nono, porque él estaba provocando desórdenes. Se habla de un golpe también a un vehículo policial, y es en ese contexto que de hecho Sebastián Zamora lo relata. En el momento en que recibe la instrucción de arremeter junto a sus compañeros, es que él empieza a identificar algún sujeto que llamara la atención, que estuviese también dentro del radar de los funcionarios policiales. Es así como llega hasta la víctima y se produce el hecho que hoy está en investigación. Mientras que la parte querellante, recordemos ahí, Vivi, que son varios querellantes, está el Ministerio Público acompañado de otras organizaciones, donde lo que se sostiene es que finalmente Sebastián Zamora estaba consciente del riesgo potencial que había en ese momento, dada su preparación policial, y que él podía estar consciente de los riesgos que habían, y aún así prosigue con esta acción de empuje a la víctima que cae hasta la ribera del río Mapocho. Pasemos a revisar precisamente las declaraciones también de Beatriz Contreras. Ella es jefa regional del INDH, que es uno de los querellantes en este caso. Decidió renunciar a su derecho a permanecer en silencio y por lo tanto es un elemento más que el tribunal tendrá en consideración a la hora de decidir en definitiva lo que va a resolver sobre este juicio. O sea, claramente son hartos los elementos y los factores que se tienen en consideración, y efectivamente estamos partiendo de la base que estamos ante un funcionario policial con una formación especializada, ¿cierto?, en este tipo de operativos, y por lo tanto lo que tú señalas también es un elemento que se tiene en consideración sin duda. Él estaba consciente del riesgo potencial que había en el momento. Es un funcionario que tiene formación policial adecuada para enfrentar este tipo de operativos. El tema de este juicio es la violación, la vulneración sufrida por la víctima, que en ese tiempo era una adolescente. El tema laboral es un tema que debe resolver la institución de Carabineros respecto a sus funcionarios. Bien, ahí algo de la postura de la parte querellante, Vivi, que sostiene que hay un homicidio frustrado, esto porque finalmente no se concreta este delito, considerando que a la víctima lo atienden terceros civiles que estaban en el lugar, y respecto a eso también Sebastián Zamora dice que Carabineros no presta auxilio, considerando que la instrucción de sus superiores era replegarse. De hecho, a él le piden que vaya al carro policial. Hay registros también de ese momento donde incluso algunos se preguntan si estaban con las cámaras encendidas. Parte del relato entonces que conocimos durante esta jornada, y como decíamos se va a extender por varios días, y podríamos escuchar eventualmente también la próxima semana el relato de la víctima en este caso. Claro, incluso 11 días, que era un poco lo que tú nos anticipabas. Muchísimas gracias por el reporte, que estés muy bien.